Quiero hablar de las fiestas bíblicas o santas convocaciones. Eclesiastés 1:4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea el norte, y va girando de continuo, y a sus continuos giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Muchos siglos antes de que se descubriera el ciclo hídrico del agua, ya este versículo estaba en Eclesiastés. Quiero que entendamos algunos principios antes de comenzar a estudiar las santas convocaciones o fiestas bíblicas. Algunos principios como el de este versículo que acabamos de leer. Está hablando de un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es algo que se repite en el tiempo, un acontecimiento o suceso, fenómeno, que sucede en el mismo orden y sus magnitudes vuelven al estado anterior. Repetición de cualquier fenómeno periódico. El ciclo del agua, el ciclo menstrual, el ciclo solar, el ciclo biológico, el ciclo de las estaciones, los ciclos fisiológicos. En el caso específico de una convocación o fiesta, es una fecha que señala la terminación de un ciclo y habla del comienzo de otro ciclo, como un cumpleaños, como un aniversario. Tal vez se recuerdan cosas pasadas y se ponen planes para el ciclo que ha de venir. Ya sabemos qué es un ciclo. ¿Qué es un altar? La palabra altar, del latín altare o altus, significa algo más alto, una elevación. Es una estructura consagrada al culto religioso, sobre el cual se hacen ofrendas y sacrificios. En la antigüedad se hacían altares de piedra y sobre ellas se ofrecían sacrificios a la divinidad. Podía traducirse como plataforma elevada, altar o altus. El sentido era de que podían ponerse sobre el altar las cosas propias del sacrificio religioso, tal como el animal que se iba a sacrificar, siempre el animal se ponía en el altar, en la parte más alta. También en el sentido de los convocados o audientes pudieran ver al que ofrecía la ceremonia y todo lo que se hacía allí arriba. Los montones de piedras de Abraham y Jacob fueron un altar. El atrio fue un altar. El templo fue un altar. El cuerpo hoy es un altar. Los altares frecuentemente usados en el antiguo pacto ya no son necesarios dado el sacrificio final de Jesús en la cruz. Sin embargo, la palabra se usa con frecuencia para hablar del lugar que sirve como centro de adoración y ritual en las iglesias, congregaciones, sacramentales, demás y demás. Los púlpitos donde se predica la palabra de Dios se le dice altar. Donde se canta para adorar a Dios se le dice altar. Y el vocablo se usa figurativamente en el sentido del servicio al Señor y del sacrificio al Señor. Este altar, este lugar un poquito más alto para que los demás puedan ver qué se hace o qué se dice. ¿Qué es un templo? Ya sabemos que es un ciclo, que es un altar, que es un templo. Normalmente se entiende como el edificio o lugar destinado al culto religioso. A menudo está consagrado a una divinidad. Las definiciones de altar y de templo nos ayudan a diferenciar un altar de un templo. Un altar podría estar en un templo o también al aire libre, porque hoy se entiende como la parte alta o la plataforma sobre la cual los diferentes ministros dirigen las adoraciones, las alabanzas y se predica la palabra de Dios. Un templo podría ser el local y el altar la parte elevada para que pudiera desde ahí hablarse o ministrarse o hacerse el culto religioso. ¿Qué es una fiesta? Al igual que hubo y hay altares físicos, ya sea de piedra o de madera como el que estoy parado, hubo también altares en el tiempo. ¿Cómo? ¿También existen altares en el tiempo? Sí. Entonces, si un altar es algo elevado sobre todo lo demás, para que se pueda ver allá, donde se ofrece un sacrificio religioso, entonces las fiestas son principalmente altares en el tiempo. Es como un lugar alto en el tiempo, pues desde todas las épocas la gente puede mirar allá a esa fecha, a esa época del año, y por lo tanto se pueden preparar para celebrar, para conmemorar y para hacer sacrificios, ofrenda y tributación y adoración, donde la persona se encuentra después y al inicio de cada ciclo con su deidad y conmemoran las cosas que pasaron y piensan con anhelo en las cosas que han de venir. Entonces, ¿qué es el tiempo del culto o servicio religioso semanal? Entonces, son también altares en el tiempo, porque cada 7 días usted va a la iglesia a esto mismo ofrecer una adoración, un servicio religioso a Dios. Entonces, son altares en el tiempo, un homenaje. En casi todas las religiones, deidades y divinidades hay un culto. En ellos se practica la lectura de los textos sagrados, las enseñanzas, la predicación de la doctrina en cuestión, sacrificios más o menos simbólicos, rezos, oraciones, salmos, himnos y cantos. Sus líderes dirigen las liturgias desde un altar físico, que es la plataforma, pero están en un altar en el tiempo, porque desde el lunes usted puede mirar hacia el domingo, o desde el martes, o desde el jueves usted puede mirar hacia el domingo. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que llueve? ¿Será que no llueve?
Entonces es un altar en el tiempo que hablan el día y la hora señalado para congregarse. Algunos se reúnen días entre semana, unos el sábado, otros el domingo, en la mañana, en la tarde, pero el sentido es el mismo. El culto es una de las manifestaciones de carácter público de la religión y forma parte de las obligaciones religiosas de cualquier creyente. Respecto al culto, si la persona es negligente, se le califica como impiedad. Si es diligente, se le califica como una persona que quiere buscar de su Dios. En nuestro caso, como creyentes, cuando llega el día y la hora del culto, nos sumergimos en una dimensión en el tiempo. Las cualidades del culto son diferentes a otra cosa sagrada, porque en vez de un lugar sagrado, tal como el templo al cual debemos entrar, entramos en una santidad que viene a nosotros más o menos una vez por semana. No es lo mismo definir la adoración como un lugar que como un tiempo que viene a ti. Porque si nosotros creyéramos que un lugar es el lugar de adoración y le pusiéramos misticismo al templo, entonces, en vez de un lugar sagrado, tal como un templo al cual debemos entrar, entramos en una santidad que viene a nosotros más o menos una vez por semana, toda la semana. Decimos una santidad porque es un tiempo que apartamos para Dios. ¿Qué es lo que es santo? ¿Qué es santidad? ¿Es algo místico? No, santidad es algo que se aparta para Dios. Y como se aparta para Dios, Dios envía su vida sobrenatural sobre ese lugar, tiempo o persona. Entonces por eso decimos una santidad que viene a nosotros, porque apartamos ese tiempo para Dios y no para otra cosa. Decimos que ese tiempo lo apartamos para Dios, entonces lo sobrenatural de Dios y la vida de Dios puede tocarnos en ese momento, en ese lugar de una manera especial. Y mientras siempre podemos salir de un templo, en el culto podemos seguir toda la semana y en cualquier lugar. Tiene una estabilidad y permanencia que trasciende las limitaciones de espacio, porque usted se puede reunir en cualquier lugar. Los imperios y los dictadores podían destruir el templo. Yo lo he visto con mis propios ojos en Cuba, cómo la policía ha llegado y destruido iglesias. Ha llegado la policía con sus carros y ha roto todo. Usted no se imagina lugares hechos con pedazos de cartón, pedazos de zinc, pedazos de lo que encuentren, bien bonito, y llega la policía y lo rompe todo con martillos y se lo lleva, lo monta a un carro para que no lo puedan volver a armar. Había una iglesia que tenía unas losas que no estaban pegadas en el suelo con cemento, sino solo sobrepuestas, y las partieron con martillo y las echaron para arriba del carro para que nadie las pudiera volver a acomodar. Entonces, mientras que los políticos y los imperios han logrado romper templos, no han podido romper la fe de las personas, no han podido destruir el culto, no han podido destruir la fe que sostiene ese culto. Un altar puede ser levantado en una hermosa y lujosa iglesia de creyentes adinerados, pero también con igual o más espiritualidad pueden reunirse en una catatumba como los cristianos de la iglesia primitiva, o en un sótano escondidos, o como lo hacen los creyentes de China, escondidos de las autoridades, o en los países árabes. Como quieres, el culto, el servicio, la fe al Señor, y aunque estén en una catatumba, tienen más espiritualidad y más respaldo de Dios que esas hermosas catedrales, que esos lugares impresionantes que parecen elefantes blancos, construcciones que a veces Dios no está en ese lugar. ¿Sí? Cuando los creyentes a veces se sientan en el piso, en una piedra, en una tabla, para escuchar y compartir la palabra de Dios. Entonces, un culto en el tiempo es una forma de santidad. Sí, porque así como se prepara un lugar físico para construir un templo y dentro se escoge un lugar para levantar un altar, también se escoge un día y una hora para ser separado del resto del tiempo y ser distinguido sin contaminación. Es decir, ese tiempo usted no está pensando en negocio, en la vaca, en el ternero, en la venta, en la suegra. Usted está pensando en aprender de Dios y adorar a Dios. Me acuerdo en el antiguo local que había una puerta al lado de un billar. ¿Se acuerda? Allí estaba la puerta de la iglesia y al lado estaba la puerta del billar. Y un día me siento en la panadería del frente, en la cafetería del frente, a tomar tinto, café, y salió un hermano, pero no de la puerta de la iglesia, sino de la puerta del billar. Y cuando me vio, no sabía si salir o entrar. Y yo le dije, hermano, se equivocó de puertas, es 4 metros más acá. Entonces andaba con un cigarro fumando y estaba como, pues era un visitante que iba de vez en cuando y de cuando en vez a la iglesia. Entonces hay una distinción, hay una diferencia. Sí, mientras una puerta dirigía al alcohol, al trago, al cigarro, a la trampa, a la maldad, al infierno, la otra puerta que estaba cerca entraba a un lugar escogido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. También hay una diferencia, así como hay una diferencia de lugar. Así estuvieran cerca, una puerta aquí, la otra allá. Aquí se entraba en la iglesia a aprender la palabra de Dios. Y solo unos 6 metros más allá una puerta para un billar, una cantina. Así también hay una diferencia entre el tiempo escogido para un culto y el tiempo escogido para una fecha conmemorativa de una celebración pagana, por ejemplo. El tiempo escogido es sagrado para Dios. Es un altar en el tiempo. Y la gente se le hace fácil
no asistir a su altar en el tiempo. La Santa Cena es una celebración en el tiempo, un altar que rememora un sacrificio del pacto más grande de todos y que anuncia el cumplimiento total de ese pacto que es la venida del Señor. Recordemos los conceptos: un ciclo, un altar, un templo, un culto, un tiempo, un culto semanal y una fiesta. Entonces, un altar es un lugar elevado que puede encontrarse dentro de un templo o cualquier otro lugar donde en un tiempo determinado se le ofrece un culto que consiste en sacrificios simbólicos a Dios, consistentes en adoración, predicación de la palabra. Y esto se hace en un ciclo de tiempo. Bueno, ¿y la fiesta? La fiesta que muchos llaman judía no son fiestas en el sentido que lo entendemos nosotros en el mundo secular. Y menos, al decirle fiestas judías, es una fiesta en honor a los judíos. En realidad son santas convocaciones solemnes en honor al Señor, a Jehová, Dios. El error viene al interpretar la palabra fiesta en el sentido que le damos en nuestra cultura. Para entender, analicemos un concepto de fiesta que da Wikipedia para nuestra cultura. Una fiesta es una reunión de personas para celebrar acontecimientos y divertirse, dice Wikipedia. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comidas y bebidas, y a menudo también hay música y baile. Algunas fiestas se llevan a cabo en honor de una persona, un día o un evento concreto. A este tipo de fiestas también se le suele denominar celebraciones o conmemoraciones. Pero el concepto del mundo prevalece y usted oye la palabra fiesta y le importa poco el motivo de la fiesta. Lo primero que llega a su mente es comer, bailar y divertirse. Ese no es el sentido de las fiestas que habla Levítico 23. Cuando leemos fiesta está mal traducido porque debería decir santas convocaciones. Convocaciones solemnes, citas solemnes con Dios. ¿Son realmente judías las fiestas? No dice en ninguna parte que las fiestas son de los judíos o que son en honor a los judíos, aunque ellos son casi los únicos que las celebran en el mundo. Más bien dicen las fiestas del Señor, las convocaciones del Señor, del Todopoderoso y otras formas de llamarle a Él. Veamos cómo lo entienden en diferentes traducciones de la Biblia. Dice la Biblia Reina Valera, Levítico 23:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién dice? ¿De los judíos? No, dice de quién son las fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Mire cómo dice la Biblia latinoamericana de 1995. Las solemnidades de Yahvé en la latinoamericana, en la Biblia latinoamericana de las Américas, las fiestas señaladas del Señor, en la Nueva Reina Valera del 2000 y en la Dios habla hoy del 1996 en la Nueva Versión Internacional dice las fechas especiales dedicadas al Señor. ¿Ve que no son fiestas judías? La Biblia de lenguaje sencillo dice las fiestas en mi honor que yo les ordeno celebrar en una reunión especial. Esta me lo dice bien clarita. Dice esta traducción, dice Jehová, las fiestas en mi honor que yo les ordeno celebrar como una reunión especial. En la Nueva Reina Valera 1990, las fiestas solemnes del Eterno. En la versión internacional y en la NBI del 1999, las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor, yo el Señor las establecí. Y en la Biblia textual dice, estas son las solemnidades de Yahvé, de Jehová, del tetragramatón. ¿Qué enseñan estas celebraciones? Bueno, esa palabra fiesta es traducida la mayoría de las veces en la Biblia como moed, que moed significa tiempo fijo, temporada o festival. El término de fiesta traducido de la palabra moed significa danzar en ruedas. Por eso usted puede ver en las congregaciones mesiánicas y en las congregaciones ortodoxas que ellos hacen danzas en círculos, porque hacen simbología de esto, porque la palabra moed, por la cual se traduce fiestas, significa danzar en ruedas, en círculos y encontrarse con Él en un mismo tiempo en cada vuelta, haciendo alusión a un ciclo como el que acabamos de estudiar, igual que en el culto a la semana. Todas las conmemoraciones o santas convocaciones son sombras del Mesías. Todas conmemoran algo que Él hizo y a la vez son proféticas porque apuntan a lo que Él hará. Jesús dijo, Moisés habló de mí. Si no le creen a Moisés, ¿a quién le van a creer? Entonces, si Moisés habló de Jesús, todas las fiestas hablan de Jesús porque las escribió Moisés. Entonces, todas conmemoran algo que Él hizo o son una profecía de lo que Él hará. Recuerdan lo que Él hizo y apuntan a lo que Él va a hacer. Por lo tanto, son conmemorativas y altamente proféticas. También son simbólicas porque nos muestran algo de la vida espiritual por medio de símbolos. Entonces, las proféticas son las que no se han cumplido y hablan de los eventos futuros, tales como la fiesta de trompeta, como la fiesta del día de expiación o juicio, como la fiesta de cabañas.
que simboliza el milenio. Conociendo estas fiestas, estarás aprendiendo y anticipando los eventos futuros de Cristo. A la mayoría nunca se les ha mostrado lo que la Biblia dice acerca de estos días de fiesta, de cómo estos días de fiesta representan los acontecimientos pasados, presentes y futuros del plan del Mesías, del plan de Dios a través de su Mesías, el Cristo, el Mashiach. La gran ramera dejó como herencia al mundo cristiano un pensamiento arraigado de las fiestas, digámosle judías, como una maldición para nosotros. Nos han dicho siempre, y eso lo heredamos de la gran ramera, que las fiestas son la ley y que por lo tanto son maldición. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por lo tanto no tenemos que conocer. Pero sin embargo, le dejaron al mundo pagano y al pueblo cristiano una inclinación a las fiestas paganas en el sentido de cómo la conocemos. Que las fiestas paganas sí se pueden traducir así, porque la fiesta pagana significa un lugar donde vas a divertirte, a pasarla bien, a comer, a bailar y a... Entonces, si las fiestas judías son maldición, ¿qué serán las fiestas de la gran ramera? Si las fiestas de Levítico 23 que están en la Biblia, como nos enseñó la gran ramera, son maldición, ¿qué serán las fiestas de ella? Fiestas de Navidad, amor y la amistad, Halloween. Si no vas a celebrar las fiestas de Levítico 23, entonces no celebres ninguna, pero al menos conoce las bíblicas, porque así como hemos aprendido de los sacrificios de animales, de los utensilios del tabernáculo y las partes del tabernáculo, de las leyes de separación en Levítico, las fiestas son también parte de ellos, de esas cosas, porque los sacrificios se hacían en una fiesta y se hacían en el tabernáculo, en un lugar del tabernáculo. Oiga esto, la burla más grande del mundo es que nos digan que las celebraciones bíblicas que el Señor dijo que eran en honor a su nombre, aunque sean del antiguo pacto, son maldición. ¿Qué hay en la Biblia para nosotros que sea maldición? Pero a la vez que nos digan que es cool y chévere celebrar las fiestas del diablo, Halloween, mes del amor y la amistad, Navidad, demás y demás. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Si no vas a celebrarla, yo no te mando a celebrarla, pero si no la vas a celebrar, al menos conócela, estúdiala, su significado, porque todas son sombras del Mesías. Colosenses 2:17. Mi opinión personal es que lo malo no es celebrar fiestas o dejar de celebrar fiestas bíblicas. Digámosles por ahora judías, las paganas sí, hermano. Sino creer que por celebrarlas nos vamos a salvar. Ahí sí fuera malo. Creo que hemos interpretado mal por años. Cumplir los mandamientos no es una maldición. Mateo 5:17, Jesús dijo que no vino a eliminar la ley. Lo malo sería decir que porque cumplo la ley voy a ser salvo. Lo malo sería decir que confiar en la ley, confiar en los mandamientos para ser salvados, en cumplirlos para ser salvos. ¿Sí? También decir que el que no los cumpla no va a ser salvo. Eso sería erróneo porque estaríamos diciendo que la salvación es por obra. Pero ya sabiendo que nos salvamos por fe, que somos salvos por fe, por la muerte de Jesús y no por obra, por la sangre de Cristo, entonces sería mucho mejor conocer y celebrar la fiesta bíblica que conocer y celebrar las fiestas paganas. Es tan fácil. Yo lo veo, si yo estoy equivocado, espere que yo esté entretenido y deme un calvazo, un golpe en la cabeza para ver si reacciono, porque es que yo lo veo tan sencillo. ¿Sí? Todos los mandamientos de corte moral sí deberíamos cumplirlos. Están vigentes en nuestra conciencia. Algunos son penados por la ley. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre, a tu madre, no dirás falso testimonio. Las leyes rituales y civiles tienen un diferente trato porque las civiles se convirtieron en gubernamentales. Pero las rituales y del templo eran sombras. Por ejemplo, las fiestas no son necesarias para tu salvación. Sí, no es necesario que las cumplas para salvarte, pero tampoco vas a ir al infierno por conocerlas, tal como conoces las partes del tabernáculo y sus utensilios, tal como conoces las leyes de separación de Levítico, como conoces los sacrificios de los animales, que el corderito, porque lo mataban en una fiesta, en la de Pascua. Todo está junto, todo está mezclado, pero la gran ramera quiere que asistas a su fiesta y no a las bíblicas. Lo que no puedes es confiar en que por celebrarlas vas a ser salvo. Todas las fiestas son conmemorativas, simbólicas y proféticas. Son como un ensayo de boda. Todas las fiestas cuentan la historia de la salvación con detalles. Es como si cada una de ellas fuera un ensayo. Y cantó el gallo. Es una herramienta, un recordatorio representante del Mesías mismo. Mensaje de los eventos de los últimos tiempos y a la vez como una agenda de Dios. Creo que sí debemos conocerlas y estudiarlas de una manera superior a como lo hacemos hoy. Quisiera darles al menos un resumen de las fiestas. Pero ya cantó el gallo que amaneció y debemos irnos. Hay 4 fiestas de primavera y 3 de otoño, 7 en total. Sorprendente que el número sea 7, como los 7 milenios, como el número de Dios. 7, 4 y 3. Qué sorprendente, ¿no? Porque son 7 milenios. Estamos en el 6º milenio y el 8º milenio va a ser el de la eternidad. Oiga esto, qué tremendo que sea 7 coincidiendo con los 7 brazos del candelabro, con las 7 iglesias. No hay nada de casualidad. La fiesta en el centro es Pentecostés y esa es la que tiene que ver con el Espíritu Santo.
y ya ha sido cumplido en los creyentes del Nuevo Testamento. Jesús cumplió las primeras 3 fiestas con su vida, muerte y resurrección. La siguiente fue cumplida el día del Pentecostés. Entonces, oiga, ciertamente podemos esperar que las últimas 3 sean cumplidas, comenzando con el rapto, su gloriosa y segunda venida y la entrada al reino milenial. Es decir, rapto, trompeta, día de expiación, el juicio que vamos a tener del tribunal de Cristo y el milenio, la de cabañas. Todavía hoy las fiestas son celebradas por el pueblo judío. Aún los que no creen en Jesús celebran las fiestas sin saber lo que significan desde el punto de vista mesiánico. Todas ellas tienen una asombrosa cantidad de detalles y muestran a Cristo, al Mesías. Creo que si nosotros somos los que podemos entender estas fiestas porque tenemos a Cristo, entonces estas fiestas fueron hechas para nosotros. Se lo voy a decir con otras palabras. Si el judaísmo ortodoxo la celebra sin conocer a Cristo y las fiestas hablan de Cristo como dijo Jesús, Moisés escribió de mí, entonces, ¿quiénes son los que sí conocen a Cristo? O supuestamente, entonces, ¿para quién fueron realmente hechas estas fiestas? Si somos los que conocemos al Mesías. Si algún creyente celebra la fiesta, no está mal. Si lo hace creyendo que va a ser salvo por esa fiesta, entonces sí está mal. Si crees que es mejor el que de otra iglesia porque conoce la fiesta y el de la otra iglesia no, entonces está mal porque creen la salvación por obras. ¿Cuáles son las fiestas? Como le dijimos, las de primavera, Pascua o Pesaj. La segunda, panes sin levadura o Hamasac. La tercera, primicia o Bicurín. Y la cuarta, Shavuot o Pentecostés. Pascua casi siempre es en abril, marzo, abril. Al día después de Pascua comienza panes sin levadura y 3 días después de Pascua, primicia. Y 50 días, Pentecostés o Shavuot. De ahí hay un espacio grande, así mismo como pasó. Mire, todo juega. Desde que Cristo murió, Pascua, fue sepultado, panes sin levadura, y resucitó, primicia. 50 días después, Pentecostés en el Sinaí, cuando le dieron la Torá, la palabra en el Sinaí, pasó un tiempo largo hasta que llegó Jesús. Mire, ese es el mismo tiempo de la fiesta. Las 4 primeras fiestas ocurren y después hay un periodo tan largo de 2000 años como el de ahora hasta que ocurre la primera fiesta, que es la de trompeta. Entonces las primeras 4 son las de primavera. La segunda, el segundo grupo de fiestas, las otras 3 o fiestas de otoño son trompeta o Yom Teruah, Yom Kippur o día de expiación o día del perdón o día del juicio y cabaña o Sukkot. Tienen su significado y las vamos a estudiar todas ahora en los días próximos. Todas representan los frutos del árbol. El Vaticano, el Sexto Imperio, tiene a la gente entretenida con las fiestas paganas y encima haciéndole aborrecer las fiestas del Señor, para torcerlas, para que no vean el significado de los tiempos, para que estén, como dice la Biblia, para que los sorprenda la llegada del Señor como ladrón en la noche, para que se queden como las vírgenes que no estaban apercibidas, que no tenían aceite en sus lámparas. Tiene que ver cómo cada una de esas fiestas juega con el plan de Dios. En la fiesta de primavera van desde el tercer mes del calendario hebreo, en el calendario gregoriano desde finales de marzo hasta fines de junio en un lapso de 50 días y representan la primera venida de Cristo, del Mesías. Y en ella está, como dijimos, Pascua. Pascua, el Cordero murió en la cruz. El Cordero, así como en Egipto murió el Cordero por la salvación de los judíos, de los israelitas, el Cordero murió en la cruz. Panes sin levadura, al otro día, ¿sí? Son 7 días de panes sin levadura. Jesús fue puesto en la tierra al mismo tiempo que todos los judíos estaban deshaciéndose de la levadura en sus casas. Y todos sabemos que la levadura representa el pecado. Jesús estaba removiendo la levadura, estaba removiendo el pecado de la tierra y eso es panes sin levadura. Y al otro día, tercer día, se levantó de los muertos en primeros frutos. Eso es primicias o bicurín. Al otro día se cuentan 7 días. Sí, para la fiesta de panes sin levadura, pero al otro día, 49 días seguidos, representan los 50 para el Pentecostés. Primicia ocurre 3 días después de Pascua. Jesús se levantó en primicia, nosotros también resucitaremos. Primero fruto. No es una coincidencia, Él murió en el día de Pascua, fue puesto en la tumba, en la tierra, en panes sin levadura y se levantó en primeros frutos o primicia. No es coincidencia, es el calendario profético de Dios teniendo un pleno cumplimiento exacto, en días y fechas exactas. Los judíos hubieran podido ver la revelación, los judíos hubieran podido entender, si hubieran entendido en Jesús las fiestas. Y Pentecostés, 50 días después de Pascua llega Pentecostés, exactamente el mismo día en que estaban los creyentes en el aposento alto, en Pentecostés, 1200 años atrás, Moisés estuvo en la cima de la montaña el mismo día y le fueron entregados los mandamientos o pactos. Pero mientras Jehová le daba los mandamientos a Moisés, el pueblo tuvo miedo y pidió un intermediario. Ellos desaprovecharon la posibilidad de tener una relación personal con Dios. Les dieron la palabra, pero no
No recibieron el Espíritu en ese momento porque tuvieron miedo de tener una relación personal con Dios. Por eso fue retrasada 1200 años después que se les dio el Espíritu Santo en el Pentecostés. Oiga esto, parece ser que por eso, por pedir un intermediario, Éxodo 20:18, el pueblo observaba los relámpagos, los truenos, el sonido de bocina, el pueblo tembló y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hablemos nosotros directamente con Dios para que no muramos. Parece que por eso perdieron la posibilidad de recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y así, aunque recibieron la verdad que es la palabra, no recibieron el Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Ellos se les dio la verdad, pero no recibieron el Espíritu porque tuvieron miedo. Después en el Pentecostés, 1200 años después, se nos dio el Espíritu y nosotros tenemos el Espíritu y la verdad. Por eso el Nuevo Testamento, vemos que el Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Hay otras fiestas, pero no las vamos a estudiar hoy, como Hanukkah y Purim, que vamos a estudiar después. ¿Por qué conocer las fiestas o santas convocaciones bíblicas? ¿Por qué no debemos celebrar las fiestas paganas?